Buenos días, la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros, amados hermanos. Qué dicha estar un nuevo domingo aquí en la casa del Señor. Sabemos que nosotros somos la casa, el templo y morada del Espíritu Santo, pero este es el lugar donde nos reunimos, amén. Damos la bienvenida a Ani de nuevo. Me alegra verte aquí, Ani, me alegra que te levantes el domingo en la mañana y te vengas a compartir con nosotros. Vamos a seguir con nuestro estudio. Estamos estudiando, amados hermanos, sobre los fundamentos de la iglesia, y hoy vamos a predicar bajo el tema la vivificación del creyente. La vivificación del creyente. Amado hermano, solo hay dos personas que no pueden adorar a Dios: los muertos y los que están atados y enmudecidos por un trapo en la boca. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Voltea a ver al que está a su lado y dígale: sonríe, Cristo te ama. Dígale, tengan pena, niñas. Los jóvenes de ahora todo les da pena, ¿verdad? Bueno, amado hermano, le voy a pedir por favor que abra su Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 16. Vamos a predicar sobre la vivificación, amados hermanos. Mucha gente no sabe ni siquiera qué es vivificar. Amén. Pero hoy, gracias a la misericordia de Dios, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para explicarlo. ¿Lo tienen? Carta a los Efesios, por favor, hermano, capítulo 3, verso 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Mira, me gusta cómo lo traduce la TLA, la traducción del lenguaje actual. Dice: por la inmensa riqueza de su gloria, pido por medio de su espíritu los haga cristianos fuertes de ánimos. Puede tomar asiento y hemos orado, hermanos. ¿A cuánto Dios le dio vida nueva a través de su Espíritu Santo? Amado hermano, los que hemos nacido de nuevo es porque Dios nos dio vida a través de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios, amado hermano, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mire, usted sabe que allá afuera, amado hermano, todas las personas que andan caminando, aunque están vivas, amado hermano, espiritualmente están muertas. Son zombies espirituales. Es gente que ve, que viendo no ve, dice la palabra de Dios, y que oyendo no oyen. Amado hermano, esta gente está muerta espiritualmente. Por eso cuando usted les habla de la palabra de Dios, dicen: estos están locos. ¿Cómo voy a preferir estar en una iglesia que estar gozándome en el mundo? Tienen que estar locos. ¿Por qué? Porque el evangelio para los muertos espirituales, amados, es locura. Pero para nosotros, amados hermanos, ¿qué es? Poder de Dios. Ese poder de Dios fue el que levantó a Cristo entre los muertos, y ese mismo poder de Dios, que es su Santo Espíritu, es el que nos dio vida a nosotros también. Vaya por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 21, capítulo 5, verso 21. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 21. Como todos los domingos, hoy vamos a estar leyendo mucho la palabra de Dios, y voy a tratar de hacer esta enseñanza más práctica, llevar a la práctica, amado hermano, lo que les quiero decir, más que estar en pura teoría. Mira lo que dice: porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo le da vida a quien Él le place. Si tú estás aquí, es porque Dios te quiere aquí. Aquí no hay casualidades. Y si tú estás aquí, amado hermano, es porque tal vez, amiga o amiga, Dios quiere trabajar en tu vida y cambiarte de esa vida muerta que llevas en el mundo a una vida espiritual en la iglesia. Por eso estamos aquí. Y dice que el Hijo le da vida ¿a quién? A quien Él quiere. Esto no es de solo un grupito de personas que tienen el privilegio que Dios los escoja, sino a todo el que Él quiere. Amén. Mira lo que dice el capítulo 5, verso 28 y 29. Búsquelo, por favor, para que se acostumbre a buscar también en la Biblia. Capítulo 5, verso 28 y 29 dice así: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros, o sea, todos los que están muertos, oirán su voz, y saldrán de ahí
los que han hecho el bien van a resucitar para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Ahora, aquellos que han muerto en Cristo, amado hermano, ¿van a resucitar para qué? Para tener vida y vida en abundancia, y van a vivir en un paraíso celestial, amado hermano, y después van a bajar en la Nueva Jerusalén y vamos a tener vidas perfectas. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no va a haber tristeza. ¿Cuántos lloran en estos momentos? ¿Cuántos se ponen tristes? ¿Ah? Yo creo que todos. Bueno, la gente que muere en Cristo y el día que Cristo venga por su iglesia, dice que los muertos resucitarán primero y aquellos que habremos quedado, vamos a ser levantados juntamente con ellos. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor. ¿A cuánto les gustaría vivir en un lugar así? Un lugar, amado hermano, perfecto, donde el que va a regir, amado hermano, ahí es Cristo. Mire, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versos 4 y 14, no lo busque, hermano. Allí habla, amado hermano, que Dios le dio una orden al profeta Ezequiel para que profetizara sobre unos huesos secos. ¿Cuántos han oído las predicaciones de los huesos secos? ¿Ah? De memoria se las saben mucho. Este hombre, Ezequiel, amado hermano, recibe una profecía de Dios y le dice: háblale a los huesos y dile que tengan tendones, que tengan carne. Y este hombre obedece y empieza a profetizar sobre los huesos y le empieza a ver que le salen tendones, le salen carne hasta que se ponen de pie. Eran huesos, amado hermano, ni siquiera era alguien que se acababa de morir, era alguien que ya estaba muerto. Pero cuando escuchó la voz de Dios hablar, ¿qué le dio? Vida. Amado hermano, tenemos, si todavía usted no ha sido convertido al cristianismo, órele a Dios porque le dé vida, porque usted vive muerto espiritualmente. Cuando Jesús sacó a Lázaro, amado hermano, del sepulcro, también dice que lo primero que tuvo que haber hecho Dios, ¿qué fue? Volverle a dar vida porque estaba muerto. Lo mismo nosotros, amado hermano, a diferencia del mundo, es que ahora tenemos vida en Cristo Jesús. El mundo sigue muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando Cristo nos llamó, así como llamó a Lázaro, es porque el Padre ya nos había dado vida. Y cuando oímos la voz de nuestro Señor Jesucristo, fuimos persuadidos por la palabra que es el Evangelio. Y vinimos, amados hermanos, como vino Lázaro, con los ojos vendados todavía, con los pies amarrados, tal vez con las manos amarradas, pero salimos fuera del mundo. Y ahora vivimos en Cristo. La semana pasada, amados hermanos, vimos la mortificación. Y decía el hermano que mortificación es estar muerto. Viene del latín mors, que significa muerte, y del latín farese, que significa hacer. O sea, mortificación es hacer morir algo. En este caso, ¿qué? Nuestra vieja naturaleza y nuestro viejo hombre, porque ahora en Cristo, amados hermanos, tenemos vida. Pero esa nueva naturaleza que nos dieron a través del Espíritu Santo por medio de poner la fe en Cristo, está peleada todos los días con la vieja naturaleza. Si decimos que somos cristianos, no podemos seguir viviendo como los mundanos. No podemos seguir viviendo como los mundanos, y tristemente muchos que se dicen cristianos siguen deleitándose en el mundo como que fueran mundanos. Mira lo que dice la carta a los Gálatas, capítulo 5, 25. Vaya ahí, por favor. Carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 25. Dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amado hermano, si usted dice que es cristiano, es porque el Espíritu le dio vida. Y si el Espíritu le dio vida, usted tiene que andar conforme a la carne o conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Y el Espíritu de Dios, ¿a dónde te va a guiar? ¿A deleitarte en el pecado o a aborrecerlo? Nos lleva a aborrecer el pecado. Ahora, cuando mortificamos la carne, amado hermano, es porque estamos siendo vivificados. La palabra vivificación o vivificar viene del latín vivificare, que significa hacer vivir,
pero aquí también viene incluida la palabra fares en latín, o sea que es hacer, darle vida a algo o darle vida a alguien. La palabra vivificar es el latín vivificare, que significa hacer vivir o darle vida a algo, ¿ok? O a alguien. La Biblia dice que antes de venir a Cristo, todos los seres humanos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que no había ninguno que hace lo bueno, ninguno. ¿Por qué? Porque todos nuestros deseos son continuamente de hacer el mal, pero ahora, si estamos en el Espíritu, tenemos vidas espirituales y ahora nos regimos por el poder de Dios y no por el poder de las tinieblas. Hay personas que se dicen cristianas, pero no les gusta, amado hermano, mortificar su carne. Ellos toleran el pecado, ya sea el de ellos personalmente o a las personas que aman. Como este tipo de cristianos pueden llegar a ser vivificados. Nadie, amado hermano, que no mortifica su carne, nadie que no lucha contra su pecado puede ser vivificado. Nadie. Pero la gente en el nombre del amor quiere abrazar su pecado y consentir el de los demás. Porque dice, Dios es amor. Pero no pueden ser vivificados si no aprenden a mortificar la carne. Recordemos, nuestros sentimientos, amados hermanos, suelen ser lo que derriba, amado, el factor que derriba el pleito entre la carne y el espíritu. Nuestros sentimientos hacen perder la batalla de nuestro espíritu contra la carne. Porque nuestros sentimientos, ¿a dónde están? ¿En el espíritu o en la carne? Son carnales. Todo lo que tú sientes es en la carne. Es mejor, amado hermano, obedecer al espíritu, porque cuando tú obedeces al espíritu y por la fe desemboca en la obediencia a Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a nuestros propios sentimientos. Hace tiempo le hice una pregunta. Yo recuerdo que todos contestaron, oh sí, nosotros lo hacemos así. Si como mamá o como papá llegara corriendo un día nuestro hijo a la casa y nos dice, papá, me viene siguiendo la policía, acabo de matar a alguien. Yo recuerdo que todos dijeron, ¿qué harían? Y todos dijeron, lo entregaría a la policía, porque eso es lo justo. Pero viendo yo la vida, amado hermano, cómo camina la vida, cómo nos comportamos nosotros, cómo vivimos nosotros, me di cuenta que es mentira. Si un hijo llegara a muchas familias diciendo que acaba de matar a alguien, el papá o la mamá, ¿sabe qué haría? Lo escondería. Y lo sacaría por la puerta atrás y le pagaría un pasaje para que se fuera lejos y que no pagara su pecado. ¿Sabe por qué? Porque ellos están tomando decisiones por el espíritu o por la carne, por los sentimientos. ¿Qué le va a pasar a mi niño cuando llegue ahí? ¿Qué tal si me lo matan en la cárcel o me lo violan? Es el primer pensamiento que les va a venir. Pero ¿qué hay de tu hijo que acaba de matar a otra persona? ¿Qué se merece? ¿Justicia o misericordia? Justicia. Pero lastimosamente, amado hermano, la gente toma decisiones por la carne. La gente no le importa lo que dice la palabra de Dios, sino lo que siente. Y déjame decirte esta mañana que lo que sientes, eso es lo que te separa de Dios. Porque la carne, amado hermano, siempre va a estar en contra del espíritu. Nuestros sentimientos no pueden ser el factor que rige nuestras vidas, sino la palabra de Dios. Hay personas, como le digo, que sienten que si ellos piensan algo que es correcto en su corazón, ese pensamiento es genuino. ¿Pero qué dice la palabra? Que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero toda la gente se guía por su corazón. ¿A cómo me voy a ver si entrego a mi hijo a la policía? ¿Qué clase de padre sería? ¿Qué clase de padre serías? Uno justo. Uno que ama la justicia de Dios. Uno que ama hacer lo bueno y no lo malo. Mire, les voy a poner otro ejemplo de los sentimientos, cómo pueden llegar a engañar a las personas. Un adúltero. Alguien que tiene esposa y está viviendo con otra persona o quiere acostarse o quiere tener relaciones con otra persona. Cuando él está con esa persona, ¿qué dice? Es que yo ya no siento que quiero a mi esposa. Es que yo siento que quiero más a mi novia.
Es que yo siento que lo que hago no es tan malo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y qué estoy sintiendo por la persona que es mi amante? Amor. Entonces, en el nombre del amor, si él la ama de verdad, según él, ¿sería pecado? Si nosotros nos basamos al amor, ¿sería pecado que una persona ame realmente a su amante? No. No, si fuera en el nombre del amor. Pero nosotros no nos regimos por solo el amor, sino nos regimos también bajo la justicia de Dios. Y bajo la justicia de Dios no es justo que un hombre engañe a su esposa. No es justo que un hombre tenga amante. Si él se va por los sentimientos, va a decir, no es tan malo, Dios es amor, yo amo a esta persona. Él lo entiende. Él lo entiende, pero Dios no entiende eso. Dios no entiende que una muchacha o un muchacho tenga relaciones fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque eso se llama fornicación y es pecado. Dios aborrece el pecado, y alguien que fornica está separado de Dios. Y si tú eres cristiano y abrazas ese pecado, aunque no sea tuyo, tú amas también lo que Dios aborrece. El homosexual, ¿qué dice? Yo amo a un hombre, a otro hombre. La lesbiana, yo amo a otra mujer. Pero no puede ser malo, porque el amor que yo siento por esta persona es genuino. Entonces Dios lo entiende. Pregunta, ¿Dios entiende que un hombre y otro hombre tengan relaciones sexuales? No. ¿Dios entiende que dos mujeres tengan una relación? No. ¿Dios lo acepta? No. Aunque te lo quieran meter en escuela por donde sea, no lo acepta. Dios dice, maldito el hombre que se acuesta con otro hombre, maldito. Dios dice que estas personas fueron entregadas a sus bajas pasiones. Dios dice que estas personas son degeneradas. Cambiaron el uso natural de hombre y la mujer por meterse hombre con hombre y mujer con mujer. Pero esta gente cree que porque es por amor, Dios lo va a aceptar, lo va a perdonar. No, van caminando un castigo eterno. Si nosotros dijimos ser cristianos, tenemos que mantenernos en la palabra de Dios, amado hermano. Y Dios no negocia su palabra. La palabra no cambia. La palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y no estoy diciendo, amado hermano, que los sentimientos son malos. No, sino que si esos sentimientos te llevan a pecar, tenemos que deshacernos de ellos, porque esos sentimientos vienen de la carne. Y como cristianos somos llamados a mortificar la carne. Jesús tenía sentimientos. Por eso Jesús nos entiende. Porque Él caminó en esta tierra, amado hermano, y tuvo sentimientos. Pero los sentimientos de Jesús nunca fueron en contra de la palabra de Dios. Recuerde que cada vez que hablamos que cuando algo es más importante que Dios para nosotros, ¿en qué se convierte? Idolatría, ídolos. Si tú dices, Dios dice esto en su palabra, pero a mí no me importa porque yo amo más a mi esposo y no me importa lo que diga Dios, ¿quién es más importante para ti? Tu esposo, no Dios. Dios en su palabra dice que lo justo es que si mi hijo hace algo malo, yo lo reprenda y lo castigue, y si tiene que pagar, lo que pague. Ah, no, pero yo amo mucho a mi hijo, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero todos los cristianos, amados hermanos, son sentimentales, son cristianos carnales. Todo lo que hacen, lo hacen conforme a su carne, a sus sentimientos, a lo que ellos desean. Sus propios deseos los llevan a pecar. Nunca quieren mortificar su carne. Mortificar su carne es hacer lo que esté en contra de lo que ella quiere. Aunque parezca bueno, amado hermano. Para obedecer a Dios, tenemos que mortificar la carne, y eso vivifica el espíritu. Nos tiene que quedar claro que sin mortificación, amado hermano, y vivificación, no hay santidad. La Biblia dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Dice, por lo demás, hermanos, lleven la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mire, cuando nosotros somos cristianos, nacidos de nuevo, ya fuimos llamados por el Señor, ya fuimos regenerados y justificados. La palabra dice, amado hermano, que la salvación es monergismo. ¿Se acuerda qué quería decir monergismo? La operación de una sola persona en la vida de nosotros, Dios.
Dios elige a quien Él quiere salvar. Monergismo. Pero cuando hablamos de santificación, es sinergismo. La operación de dos personas, ahora es Dios y yo. Nosotros tenemos la obligación de caminar en santidad por medio de la palabra de Dios. Amado hermano, Dios no es ese viejito buenachón que cuando llegue la día, es que yo quería mucho a mi esposo, pero le aguantaba todo lo que hacía. Era un borracho, íbamos a la iglesia, él era borracho, se metía un 12 todos los viernes o todos los sábados, pero el domingo ahí estábamos en la iglesia y yo lo soportaba. Yo soportaba que mi esposo me pusiera el cuerno o yo hacía cosas malas, pero yo nunca fallaba en la iglesia. Viven en la carne. Amado hermano, cuando nosotros somos cristianos regenerados, tenemos que santificar nuestra vida y la de nuestra familia y santificar nuestra casa. ¿Se acuerda qué es santificar? Poner aparte. Todo lo que hay en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia, tiene que ser para Dios y hemos nacido de nuevo, ¿o no? Yo me acuerdo, amados hermanos, cuando me casé, y una de las cosas primeras que cuando Cristo me hizo el llamado, amado hermano, yo le decía a mi esposa, yo quiero arreglar mi vida, yo no quiero vivir en fornicación. Si vamos a estar juntos, casémonos ya. Anduvimos 6 meses de novio y nos casamos. Gracias a Dios tenemos 11 años de estar casados. Fue lo primero que quería, casarme, ya no quiero vivir fornicando, ese es pecado, eso Dios lo aborrece y me hace sentir mal. Yo no quiero vivir así. Y lo hicimos y empezamos a vivir juntos, casados, como Dios manda. Pero recuerdo, amado hermano, que uno de nuestros hijos empezó una relación y se fueron para Houston, ya con la muchacha, sin casarse. ¿Cómo se llama? Fornicación. Cuando vino, dijo, me voy a ir a meter a tu casa. Y le dije, no puedes irte a mi casa. Y me dijo, ¿por qué? Porque tú vives con una muchacha sin estar casado y eso se llama fornicación. Y en mi casa no voy a dejar que entre ese pecado, porque por eso me casé yo, para agradar a Dios. ¿Cómo ahora voy a aceptar que alguien lo haga en mi casa? ¿Qué creen que pasó? Primero se molestó mucho, pero después, amado hermano, se casó y hizo las cosas bien. No podemos permitir que lo santificado entre las cosas que no agradan a Dios. Ahora, ¿cómo nos hace ver eso delante de la gente? ¿Bien o mal? Mal. Pero ¿cómo nos vemos ante Dios? Bien, amado hermano. Si decimos que somos nuevas criaturas, tenemos que renovar nuestras vidas, nuestras mentes y deshacernos de todos los pensamientos pecaminosos que no provienen de Dios, sino provienen de la carne, provienen de una mente carnal. Todas las cosas que te vienen a la mente, amados hermanos, si tú no las desechas, van a terminar convirtiéndose en pecado. Mira lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 6. Búsquelo, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 6. Mira lo que dice. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Ahora, ¿quién gobierna tu mente? ¿Tus pensamientos son de vida y de paz? ¿O son de puras cosas malas? De pura maldad. Recordemos, estamos en una guerra espiritual y tenemos 3 enemigos fuertísimos, amados hermanos. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? Número 1, el mundo. Todo lo que te ofrece allá afuera es tu enemigo. ¿Por qué? Porque todo lo que está afuera dan ganas de hacerlo, amado hermano. No crea que al cristiano no le pegan ganas de salir y divertirse y no congregarse. Sí nos pegan ganas de hacer eso, pero ya no lo podemos hacer porque tenemos una mente renovada. Ya ahora queremos agradar a Dios y no al mundo. Número 2, tenemos nuestra carne. El peor enemigo de un cristiano, ¿sabe quién es? Él mismo. Uno mismo es nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque si nos dejamos seducir por la carne, vamos a pecar en contra de Dios. Pero si dejamos que la carne sea mortificada y no hacemos lo que ella quiera, nuestro espíritu es vivificado. Nuestro tercer enemigo, amados hermanos, es Satanás.
y es un enemigo poderoso. Ese enemigo, ¿sabes cuál es el área de batalla de Satanás? Tu mente. Satanás es el que te tira dardo a tu mente y te hace pensar ese montón de cosas malas. Cuando tú quieres hacer algo bueno, ¡pum!, te cae una llamada. Todo lo pone Satanás para que desviarte de lo bueno que quieres hacer. 3 enemigos, amado hermano, que tenemos que saber quiénes son para poder luchar contra ellos. ¿Y cómo podemos luchar? Con el poder del Espíritu Santo. Muchos creyentes pierden batallas, amado hermano, porque no se quieren despojar del viejo hombre. Acuérdese, si usted es un verdadero cristiano, si usted ha nacido de nuevo, usted no puede perder su salvación. Usted no va a perder la guerra, porque si usted lee Apocalipsis, dice que al final el diablo es echado al lago de fuego con la muerte, el falso profeta y el anticristo. Esa guerra ya está ganada. Pero si usted no se mortifica, amados hermanos, ni se vivifica, entonces usted va a tener problemas. ¿Por qué? Porque usted va a ser debilitado por esos problemas. Usted va a estar débil en la fe. Mira lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 4, del 22 al 24. Cuando los creyentes, pierden las batallas por no despojarse del viejo hombre, están debilitados, amados hermanos. Efesios 4, 22 al 24. Búsquelo. Aquí vamos a ver los dos aspectos de lo que estamos hablando. La semana pasada hablamos de la mortificación, hoy estamos hablando de la vivificación. Mira lo que dice Efesios 4:22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Si tú, de cristiano, sigues viviendo como mundano, hay dos cosas: o no eres convertido o no te has quitado el ropaje de la vieja naturaleza. El 23, ser renovados en actitud de la mente, ¿ok? Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Aquí podemos ver, amados hermanos, la mortificación en el 22 y la vivificación en el versículo 24. Cuando usted no se quita la vieja naturaleza y sigue en sus deseos pecaminosos, ese deseo pecaminoso va a dar a luz una emoción. Esa emoción a su vez va a dar a luz un sentimiento, y ese sentimiento te va a llevar a pecar. Y después de que pecas, ¿qué pasa? ¿Qué produce el pecado? Dice, muerte. Amado hermano, todo empieza con un deseo. Por eso a mí me da risa cuando una mujer o un hombre dice: es que yo caí en adulterio y no supe cómo. ¿Se podría caer en adulterio y no saber cómo? ¿Cómo empezó todo? Con un deseo. Lo vi y lo deseé. Sé que no me conviene, sé que no puedo estar hablando, sé que no puedo estarlo viendo, sé que no puedo textearle, sé que no puedo hacer muchas cosas, pero el deseo que tengo yo me gana. La carne. No es correcto, pero mi carne me seduce. Ese deseo pecaminoso da luz, ¿qué? Una emoción. Después que lo deseaste, ¿qué pasa cuando miras a la persona? ¿Cómo te pones? Cuando te aparece en el Facebook o en la red social que usa y te diga: hola, ¿cómo estás? ¿Qué produce? Una emoción, ¿verdad? El deseo nos trae a la vida una emoción, y nos gusta esa emoción también de un deseo pecaminoso. Y luego de esa emoción, primero lo deseamos, luego nos emocionamos, y después de esa emoción, ¿qué sigue? Los sentimientos, amado hermano. Pues ese sentimiento te va a llevar a pecar, y ese pecado va a dar a luz la muerte. Y si eres cristiano, ese sentimiento te va a llevar al desánimo y a la debilidad espiritual, hasta que Dios, si eres su hijo, te corrija. Pero has perdido muchísimo. Acuérdate, amado hermano, Dios nos perdona de nuestros pecados, pero Dios nos quita las consecuencias de esos pecados. ¿Cuántos han pecado, se han sentido bien al pecar, pero cuando le viene la consecuencia ya no le gusta? Todos.
Todos. ¿Ah? Porque si somos hijos nos mortifica eso malo que hicimos. Así lo hayamos hecho solitos, escondidos, donde nadie nos ve. Sabemos que Dios nos ve. Y si somos sensibles al Espíritu Santo, porque hemos nacido de nuevo, nos vamos a sentir mal. Y el que no se siente mal y lo practica a gusto, es porque no es cristiano. Pero ese sentimiento pecaminoso, amado hermano, ese deseo pecaminoso, te va a llevar a desear algo que no conviene. Por eso le digo, cuando uno conoce a una persona que no tiene que estar con ella, como los adúlteros, eso lleva mucho tiempo. Pero su deseo le gana. Dice que cada vez que el hombre peca, y cuando digo hombre, mujer y hombre, por su propia concupiscencia, por su propio deseo que tiene adentro de hacer lo malo, le gana. Por eso las personas pecan. Les decía la semana pasada que los creyentes pecan porque no conocen las Escrituras. No les gusta meditar en la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, amado hermano, por medio del Espíritu Santo, que nos vivifica. Mira lo que dice Juan 6:63. Búsquenlo. Evangelio según San Juan, capítulo 6:63. Juan 6:63. Mira lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Todo ese deseo, amado hermano, carnal, cuando te mueres se acabó. Pero cuando te mueras, va a empezar una vida espiritual que va a durar eternamente. ¿Y qué leímos? Que todos van a salir de nuevo en la resurrección, pero unos van a ser para ir con Dios a gozarse y otros para el juicio eterno. Los van a enjuiciar y los van a mandar al castigo eterno. El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. La palabra que les he hablado son espíritu y son vida, dice Dios, dice Jesús. Las palabras que les ha dado, por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que meditar en la palabra de Dios, amado hermano, de día y de noche. Y si yo les preguntara cuántos leyeron la Biblia esta semana, al menos 10 minutos todos los días. Mínimo 10 minutos. Si yo les preguntara cuántos estuvieron en TikTok, Facebook, más de media hora esta semana. Todos, hermano. Pero ¿y la Biblia? ¿No te preguntas por qué no te nace leer la Biblia? ¿Por qué no te nace? Ando bien ocupada para todo, ando bien ocupado para todo. Pero tengo tiempo para ver televisión, tengo tiempo para hablar por teléfono, tengo tiempo para meterme a las redes sociales, tengo tiempo para ir a hacer mandados. Para lo único que no tiene tiempo, ¿para qué es? Para estudiar la palabra de Dios. ¿Será que vivimos en el espíritu o en la carne, hermanos? Acuérdese, la carne es la que se opone a todo lo que el espíritu quiere. Por eso nos tenemos que examinar todos los días, amado hermano. La palabra de Dios nos vivifica y nos da vida, como leímos ahorita. El espíritu da vida, mas la carne para nada sirve. Dice la palabra de Dios también, amado hermano, en Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pongan atención, jóvenes. Oigan bien lo que dice. Ponga el Salmo 119:9. Miren esto, jóvenes. Aquí en la iglesia es lo que más hay jóvenes. Somos 2, 3 viejos. Mira lo que dice. Salmos 119:9. ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a la palabra de Dios. Pero imagínense, hermanos, si los viejos no se dan el tiempo de estudiar la palabra de Dios diciéndose cristianos, ¿qué podemos esperar de los jóvenes? ¿Sabes que nuestros hijos nos miran a nosotros, amado hermano, y muchas veces copian todo lo que nosotros hacemos? Si somos enojados, ¿cómo salen nuestros hijos? Hijo de tigre, dice Pintito enojado también. Yo lo puedo ver. Cuando yo me altero, yo miro que mi hijo, cuando se enoja, también se quiere alterar. Y lo tengo que estar corrigiendo. Y después me acuerdo que yo tengo que darle el ejemplo. Si a usted le gusta pasar todo el día en el teléfono, ¿qué cree que va a aprender su hijo?
todo el día en el teléfono. Si es novelera, hace poco hay un pastor que decía, mi vicio era ser novelero. Se me hace difícil entender que un hombre pueda ver novelas, pero este hombre decía que su vicio era ser novelero. Las muchachas también van a ser noveleras, aunque ahora ya, no sé si porque ya no miro televisión yo, de cable, pero yo creo que ya nadie mira novelas, pero me imagino que han de ver novelas. Pues, ¿qué va a hacer la muchacha? Una novelera. Pero la palabra de Dios dice, jovencita, jovencito, que ¿cómo limpiarán su camino? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios, amado hermano, santifica a las personas. Juan 17, 17. Cuando tú lees, estudias la palabra de Dios, escudriñas la palabra de Dios, te santificas a través de esa palabra. Es maravilloso estudiar la palabra de Dios, no es aburrido, amado hermano, pero tenemos que construir un hábito de estudiar la palabra. Mira lo que dice Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Cada vez que estudiamos la palabra de Dios y profundizamos y la meditamos de día y de noche, nos santificamos a través de esa palabra. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la única que salva. Cuando la creemos y ponemos nuestra fe solo en nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Segunda carta de Timoteo 3:15. Toda la escritura. Mira, joven. Si quieres enseñar algo bueno, estudia la palabra de Dios y predícala. Dice la palabra de Dios, toda la escritura inspirada por Dios, toda. Toda la escritura fue exhalada por Dios, aunque escrita por los hombres. Si alguna vez alguien te dice, yo no creo en la Biblia porque fue escrita por los hombres, dile a esa persona que estudie más. La palabra misma dice que toda la escritura, toda la Biblia fue exhalada por Dios, fue dictada por Dios, fue inspirada por Dios. Dice, es útil para enseñar. ¿Usted quiere dar consejos? Escudriñe las escrituras, memorícelas y cuando dé un consejo, hágalo conforme a la palabra. Para reprender, quiere exhortar a alguien, amado hermano, que esté en pecado o que está haciendo algo malo. La palabra sirve para reprender, sirve para corregir y para instruir en la justicia. Todo esto, amado hermano, es lo que hace la palabra de Dios. Es más, todo lo que necesitamos para ser mejores en todo es estudiar la palabra de Dios. Como dice la carta a los Efesios capítulo 3, verso 16. Vaya allá. La carta a los Efesios capítulo 3, verso 16. Mira lo que dice. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Eso es vivificación, hermano. Su palabra no vivifica. Pero para que seamos vivificados, ¿qué tenemos que hacer con la palabra? Estudiarla. En muchas iglesias, amados hermanos, les enseñan a las personas a ayunar. Mire, yo he escuchado cristianos que dicen, yo ayuné 40 días. 40 días. Hay otros que dicen, yo ayuné 41, le gané a Jesús. Pero esta misma gente, amado hermano, estas iglesias que ayunan 3 días, una semana, hasta 40 días, son los mismos cristianos que cuando trabajan con uno, amado hermano, y uno va a un restaurante, quedan viendo a la mesera así, ¿ve? Y son hombres casados. Son estos mismos cristianos que dicen que viven ayunando todo el tiempo. Cuando miran a otro cristiano de otra iglesia, dice, ese está engañado. Ese no es ni cristiano. Yo a ese no le creo nada. Viven criticando a todo el mundo. Son esos mismos cristianos, amados hermanos, que humillan a sus hijos y a su mujer en todos lados. Los humillan. ¿Pero qué? Ellos ayunan mucho. Todo el tiempo están ayunando. En las iglesias les enseñan a levantarse a orar a las 3, 4, 5, 6 de la mañana y hacer cadenas de oración. Pero yo le pregunto, ¿de qué sirve orar
¿Y de qué sirve ayunar si no tenemos el conocimiento pleno de la palabra de Dios? ¿Cómo debemos de orar? ¿Como nosotros querramos o conforme a la Escritura? Conforme a la Escritura. Si usted se levanta a las 3, 4, 5, 6 de la mañana a orar todos los días, pero no conoce la Escritura, dice que su oración no es escuchada por Dios. La palabra dice, ustedes piden y no saben pedir. Dice que es el Espíritu Santo que intercede por nosotros como debemos de pedir, pero tenemos que conocer las Sagradas Escrituras, amado hermano. Esta gente ayuna, esta gente ora, pero no conoce la palabra de Dios. ¿Sabe lo que está haciendo? Perdiendo horas de sueño y aguantando hambre. Eso es lo que está haciendo, porque si no saben orar y sus vidas no son limpiadas por la palabra de Dios, no son santificadas por la palabra de Dios, no están haciendo nada, porque siguen viviendo sus vidas mundanas, pero ayunando mucho y orando mucho. Es bueno ayunar, es bueno orar, sí, pero cuando estudiamos y conocemos la palabra, porque esta es la que transforma la vida, porque esta es la que es suficiente para todo. Ahora, tenemos que orar, amados hermanos, y tenemos que llevar vidas conforme a la palabra de Dios, porque supuestamente ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y si fuimos crucificados juntamente con Cristo, también con Cristo fuimos levantados en su resurrección. Tenemos nueva vida. Gálatas 2:20, búsquelo. Carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Si usted fue crucificado, crucificó su carne juntamente con Cristo, y en la resurrección también resucitó en el Espíritu juntamente con Cristo, mira lo que dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ahora, los cristianos, amados hermanos, si hay algo que les gusta decir, ¿qué es? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero oímos a estas personas decir eso, y cuando le miramos su vida, ¿reflejan a Cristo? Muchas veces no, amados. Muchas veces estas personas lo que están es más alejados que Cristo que cualquier otra cosa. Pero ellos dicen, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Cristo vive en nosotros, tenemos que mortificar la carne y vivificar el espíritu. Si soy un verdadero cristiano, ¿qué pasa? Amo lo que Cristo ama y aborrezco lo que Cristo aborrece. Le pregunto, ¿qué es lo que Cristo aborrece? El pecado. Ahora, si yo abrazo el pecado mío y celebro el de los otros, ¿estoy crucificado juntamente con Cristo? No. Es duro, amado hermano, como persona, no dejarse guiar por nuestros sentimientos. Pero yo solo te recuerdo, quien te va a juzgar un día va a ser Dios. Y si eres salvo, amados hermanos, si eres salvo, y todo eso malo que estás haciendo, todas tus obras malas, tú estás haciendo hojarasca y paja para el día que tus obras sean juzgadas y sean pasadas como por fuego. Y van a ser quemadas. Y todo lo que has hecho no va a servir. Ahora, si hacemos lo correcto, si hacemos lo bueno, dice que nuestras obras van a ser probadas, pero si nuestras obras son como el oro y como la plata, van a prevalecer. Hermanos, somos cristianos, vivamos como cristianos. ¿Nos van a criticar por hacer lo correcto? Sí, a Cristo lo criticaron a tal punto que no solo lo criticaron, lo llevaron a una cruz y lo crucificaron. ¿Por qué? Por hacer lo bueno. Jesucristo dijo, si del árbol verde hicieron leña, ¿qué va a hacer de nosotros? Peor, hermano. Pero ahora miramos que la gente mundana nos ama. Los mundanos quieren pasar todo el tiempo con nosotros. ¿Usted cree que un mundano va a querer pasar con un cristiano que hable la palabra de Dios? ¿Sí o no? No. ¿Sabe por qué no? Porque no hay comunión. Pero yo miro que los cristianos, grandes panas con los mundanos. ¿Por qué? Porque son iguales, mundanos engañados.
gente que no mortifica la carne, gente que se ríe de las vulgaridades, gente que tapa los chismes, gente que tapa las sinvergüenzadas, hasta secretos le cuenta a los cristianos. Contárselo al hermano fulano porque es bien cristiano. Gran pecadote y aquel, yo guardo el secreto de confesión. Dice. No, hermano. No, Cristo comía y bebía con las personas, pero les hablaba de la palabra de Dios. Cristo era luz en las tinieblas, no era tinieblas como los demás. Si nosotros decimos ser cristianos, tenemos que ser diferentes, amados hermanos. Tenemos que ser diferentes al mundo, aborrecer lo que Cristo aborrece, y Cristo aborrece el pecado. La Biblia dice que somos cartas leídas y conocidas por los hombres allá afuera. Los ojos del mundo están puestos en nosotros y por eso nos tenemos que despojar del pecado que nos asedia. Mira lo que dice la carta de los Hebreos 12:1. Usted se tiene que limpiar día tras día, de eso es la santidad. Caminar santificándonos cada día, caminar despojándonos de nuestro viejo hombre, peleando con nuestra vieja naturaleza. Eso es la santidad. Hebreos, capítulo 12, verso 1. Mira lo que dice. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Mira, hermano, y esto lo vivo a día. Todos los días vivo esto. Si usted dice ser cristiano y usted tiene amigos mundanos y usted le cuenta las cosas que oye, que escuche y todo, ese está leyendo su vida. Y aunque se ríe con usted, después lo va a criticar. Nosotros todos los errores que cometamos, amados hermanos, en los cristianos se pagan 10 veces más que cualquier mundano. Somos cartas leídas. Todos los ojos están puestos en nosotros. Y cada errorcito que nosotros tenemos, la gente lo quiere hacer grande. Me pasa a mí a cada rato. La gente confunde lo que digo, lo que hablo, como soy, y me quieren hacer chismes gigantes. Por eso me cuido y yo siempre he dicho, el que quiera hablar de mí, aquí están las puertas de la iglesia abiertas, ahí está el micrófono y la cámara, y que venga y que lo diga. Porque hasta donde puedo, amado hermano, trato de santificarme día con día y vivir en santidad. Hacer lo correcto. Pero muchas veces cuando hace uno lo correcto, amado hermano, para la gente es malo. Pero yo, como le digo, prefiero agradar a Dios y no a los hombres. Tenemos que caminar con mucho cuidado lo que vemos, lo que hablamos, porque todos nos están viendo. Y todos nos están viendo para perjudicarnos. No crea que el mundano lo ama, lo aborrece. Porque el mundano le gustaría estar en el lugar donde usted está y no puede. Él quisiera estar en la iglesia en vez de andar borracho. Él quisiera estar en la iglesia y tener las bendiciones que usted tiene, pero no las tiene. Y por eso lo odia. En secreto, pero lo odia. ¿Qué comunión hay entre Dios y Belial? Dice la palabra, ninguna. Somos cartas leídas. Todo lo que nosotros hacemos, la gente lo critica allá afuera. Por eso tenemos que andar pianitos, amado hermano. Y tenga cuidado, vuelvo y le digo, lo que dice, lo que habla con otras personas que no son cristianas. Amado hermano, nosotros aquí como iglesia nos conocemos. Al menos yo trato de ser transparente en todo lo que hago. Yo no trato de ser hipócrita ni fingir lo que yo no soy. Yo soy así. Me equivoco muchísimo. Pero créame que si yo le digo que lo amo es porque lo amo. Si yo le digo que lo aprecio es porque lo aprecio. Yo no tengo que andar de hipócrita fingiendo nada. ¿Por qué? Porque los hipócritas, amados hermanos, ya estamos aquí convertidos. Ya nos cambió, ya nos transformó el Señor. Tenemos que vivir vidas como son. Sin hipocresía, vivir un evangelio genuino, amados hermanos. Como cristianos no podemos tolerar el pecado ni en mi vida, ni en mi casa, ni en la iglesia. Aquí, amado hermano, si sale alguien que está pecando, tenemos la palabra de Dios que nos dice que tenemos que ponerlo en disciplina bíblica. Y cuando digo disciplina, no es sentarlo enfrente como hacen toda la iglesia. ¿Cuál es la disciplina bíblica? Mateo 18, el 15 en adelante. Si tu hermano peca contra ti, repréndele estando tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano. Si él no quiere cambiar, lleva 2, 3 testigos contigo y repréndele.
Esta es la segunda oportunidad para que el pecador se arrepienta. Si no se quiere arrepentir, lo llevas a la iglesia. Y si no se quiere arrepentir en esa última oportunidad que le estás dando, dije que lo expulsemos y que lo tengamos como gentil y publicano. Es la forma. Aquí tenemos que disciplinar a la gente en la iglesia. Aquí en la iglesia no se va a tapar el pecado de nadie. ¿Por qué? Porque eso lo hacíamos en el mundo, amado hermano. Ni en mi vida, ni en mi casa, ni en la iglesia puedo abrazar el pecado, ni el mío, ni el de los otros. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero reconociendo, amado hermano, que la naturaleza pecaminosa sigue en nosotros y que tenemos que pelear todos los días contra ella, mortificando la carne, mortificando nuestros deseos, mortificando todo aquello que no le agrada a Dios, pero que le agrada a mi carne. ¿Cómo puedo vivificarme cada día? Por medio del Espíritu Santo y ser un seguidor de Cristo. Y Cristo, amado hermano, lo dijo claro. ¿Cuál es la forma de seguir a Cristo? ¿Usted cree que la forma de seguir a Cristo es haciendo lo que uno quiere? Dejándose guiar por los sentimientos, dejándose guiar por la carne. Todo lo que me gusta lo puedo hacer a cabo, todo me es lícito. Pero también dice, no todo me conviene. Hay una sola forma de seguir a Cristo. Lo vamos a leer en la Biblia. Mateo 16, 24. Búsquelo, por favor. Si nosotros decimos ser cristianos, la única forma de seguir a Cristo es esta. Luego Jesús le dijo a los discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me sigue. ¿Qué es tomar la cruz y seguir a Cristo? Imagínate que yo tengo una amistad que la tengo por muchos años, pero esta persona en vez de ayudarme me perjudica. Mi carne, mi sentimiento me dice, es mi mejor amigo, yo lo quiero estar con él. Pero la Biblia dice que si no me edifica, que me aparte. ¿Qué debería de hacer? ¿Seguir lo que dice la Biblia o mis sentimientos? Lo que dice la Biblia. Amado hermano, es duro hacer lo que Dios dice. Por eso Jesús lo puso como cargar una cruz. Nos tenemos que negar a lo que nos gusta, nos tenemos que negar a nuestra carne, a nuestros sentimientos, a nuestros deseos para ser unos verdaderos cristianos. Porque ser cristiano como los demás es fácil. Congregarme, imagínate venir 2 horas el domingo, 2 horas el miércoles. 4 horas a la semana, escucho la palabra de Dios, la leo aquí o la leo en la pantalla y después me voy para mi casa y sigo viviendo como los mundanos. Nunca oro, nunca ayuno, nunca estudio la palabra, nunca le hablo de Cristo a nadie. No hay diferencia entre mí y mis amigos, creen que todos somos mundanos. Sigo haciendo lo que me gustaba. La mujer que era chismosa sigue chismeando a gusto. El que era borracho sigue siendo borracho. Vulgar y todo. ¿Usted cree que eso es tomar la cruz de Cristo y seguirlo? Tomar la cruz de Cristo es negarse a uno mismo, a sus deseos, a sus pasiones, a sus sentimientos y ir en pos de Cristo. Eso es negarse a uno mismo. Pero eso no lo hace cualquiera. ¿Sabe? Cuando Jesús empezó a hablar fuerte la palabra de Dios, ¿qué dijeron los apóstoles? Señor, toda la gente te está yendo. Y Jesús les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? El que es nacido de Dios, amado hermano, contesta como Pedro. ¿Qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. La vida cristiana es lo mejor que puede haber en la vida. Pero mientras tú no nazcas de nuevo, no la puedes experimentar y vivirla. ¿Sabes cuál es lo más difícil, amados hermanos? Que a veces en una familia el nacido de nuevo es el esposo. O la nacida de nuevo es la esposa. Y este cristiano o esta cristiana tiene que ir en contra de toda su familia. ¿Pero qué está haciendo él? Tomando su cruz y seguir a Cristo. Ahora, eso lo va a traer rechazo. Porque cuando él mira el pecado, ¿qué va a pasar? Lo va a aborrecer. Le va a decir, no, en mi casa no se puede vivir en pecado. ¿Y cómo lo van a decir los mundanos? Qué
qué egoísta, qué clase de hombre, qué clase de mujer eres, qué clase de mamá eres, qué clase de padre eres. Uno que adora y respeta a Dios. La gente no lo va a entender, pero Dios sí, amados hermanos. Dios sí, y el día que seamos juzgados, Dios va a decir: pasa, buen siervo y fiel, al gozo de tu Señor. Cuando agarramos nuestra cruz, quiere decir, amado hermano, que ponemos a Dios por encima de todos y de todos. No importa ni siquiera lo que diga mi corazón. ¿Sabes lo que dice la Biblia del corazón? Cuando tú te enamoras de alguien que no te conviene, niñas. Ay, pero mi corazón me dice que lo amo. La Biblia te dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si hay algo que sufre la juventud, y pasamos por ahí un día nosotros también, es en hacerle caso al corazón. ¿Cuántos creímos que teníamos la novia perfecta un día? Y resultó que esa fue la que nos rompió el corazón. O el novio perfecto un día, para las mujeres. ¿Cuántos creímos tener el mejor amigo un día? Y ese mejor amigo que el corazón decía: es mi amigo de corazón. Fue el que nos dio la primera cerveza, el primer cigarro, el primer puro de marihuana o la primera línea de cocaína. Por seguir a nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nadie que te dice que te ama te va a pedir que hagas cosas malas. Más bien te va a decir: no hagas eso. Una compañera que te incita a salirte de la escuela para irte a ver con un muchacho, no te quiere, le caes mal, te odia. Por eso quiere que hagas lo malo, porque después se quiere reír de ti. Ese es uno de los enemigos que tiene el cristiano, la muchacha, el muchacho cristiano. Y ten cuidado con seguir tu corazón. Hay dos extremos muy peligrosos en el camino del Señor. Número uno, es la hipocresía religiosa, como los fariseos que diezmaban, se congregaban, se vestían del mayor esplendor que podían, pero solo era religiosidad. Ese es un peligro, un extremo, ser legalista. Y el segundo es igual de peligroso. Es aquel que quiere hacer todo en el nombre del amor y la misericordia, no importando abrazar el pecado de él o el de otros. ¿Qué dicen? Sé que hiciste mal, pero te amo, te perdono y aquí disfrutemos de esto. Ese es en el nombre del amor. Eso te separa de Dios. Nosotros, si decimos ser cristianos, amados hermanos, tenemos que guardarnos de estos dos extremos. Ni todo el amor, no todo es amor. Dios es amor, sí. Dios es lleno de misericordia, sí. Pero también Dios es justo. Y la justicia de Dios no interfiere ni con su amor, ni con su misericordia. No interfiere, amados hermanos. Tú puedes amar a tu esposa, a tus hijos, a tu amigo, a quien sea, con verdadero amor. Pero cuando él haga algo malo, tienes que traer justicia. Tienes que hacer lo correcto. No tienes que abrazar lo incorrecto y taparlo en el nombre del amor, porque también por eso vas a ser juzgado. 1 Corintios 6, 9 y 10, por favor. 1 Corintios 6, versos 9 y 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si tú no haces justicia, si tú no traes justicia al pecado, a lo malo que hacen las personas, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu casa, ya sea en tu iglesia, tú no eres justo. Y mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 6:9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mira cómo lo traduce la Reina Valera, que es más conocido. Vamos a leerlo en la Reina Valera. 9, ¿verdad? Mira lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, homosexuales,
que les gustan los hombres, que se portan como niñas, que se quieren vestir como niñas, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, cuando tú dices, cambia. Cuando tú le dices a un homosexual, ¿sabes qué? Dios no te ama así. ¿Qué te dicen? ¿Ah? Es que a ti te hace falta amor. Dios es amor, entiéndelo. Él es así, dice. Dios lo hizo así. ¿Cuántos han oído que Dios hizo a los homosexuales así? ¿Han escuchado eso? Eso es una mentira del diablo. La gente se deprava por cosas mentales, porque de pequeño les pasó algo, o porque la mamá los consintió mucho, o porque no le brindaron la atención debida, y el niño se va depravando, va creándose cosas en la mente. Pero eso de ser homosexual es un pecado como ser borracho, fornicario. ¿Vieron que estaban juntos? Y de todo eso te puede sacar el Señor. Si te humillas y le pides perdón por tus pecados y vienes a Cristo, corriendo. Ahora, los cristianos no crean que éramos mejores. Mira lo que dice el verso 11. Y eso eran algunos de ustedes. O sea, todo el que esté en la iglesia, pero me da risa cuando la gente solo quiere juzgar a unos, pero no a otros. Todos los cristianos practicaban estas cosas en el mundo. Dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados, puestos aparte, justificados, declarados justos, sin culpa, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo deberíamos de estar viviendo? Como gente diferente, como gente apartada por Dios, como gente que aborrece el pecado y ama la santidad de Dios. Si ya fuimos lavados, no podemos seguir siendo iguales, porque ahora tenemos un poder a nuestro favor, el poder del Espíritu Santo. Por eso aquí no lo invitamos. Aquí ya lo tenemos, amado hermano. Aquí no le decimos, Espíritu Santo, ven. No, el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Las Escrituras dicen que el Espíritu de Dios nos empodera. Volvamos a leer Efesios 3:16. Efesios 3:16. Aquí es donde te das cuenta de la vivificación de tu espíritu. Dice, le pido, por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Eso es vivificación, hermano. El Espíritu de Dios vivificando nuestro espíritu. Según Juan Calvino, tanto la vivificación como la mortificación son influencias permanentes, amado hermano, en la vida de todo cristiano. Es lo que el apóstol Pablo decía en la carta de los Romanos, capítulo 15 al 25. Pero le digo, si alguien dice ser cristiano y no tiene esa lucha contra el pecado diaria, o no es cristiano, o es un cristiano nuevo. Pero todos cristianos, amado hermano, peleamos todos los días con la vieja naturaleza. Romanos 7, versículo del 15 al 25, por favor, búsquenlo. Mira lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, el hombre que se atrevió a decir, imítenme a mí, como yo imito a Cristo, tenía este problema. Y ahora te encuentras cristianos, amados hermanos, que dicen que ellos no pecan ni pelean contra el pecado. Mira lo que decía Pablo. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, en mi espíritu. Pero me doy cuenta que en los miembros, o sea, en mi carne,
de mi cuerpo, hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha en contra de lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, dice la Reina Valera, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente, mi espíritu, corazón, hombre interior, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero con mi carne está sujeta a la ley del pecado. Todos los cristianos, amados hermanos, queremos hacer todo bueno, ¿sí o no? Pero terminamos muchas veces haciendo lo malo. Por eso el cristiano que dice que no peca y que no falla es un mentiroso. Dice que se engaña a sí mismo y hace a sí mismo Dios mentiroso. Por eso al estudiar la palabra crecemos ¿en qué? En gracia y en santidad. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Dice que Jesús estudiaba la palabra y crecía en estatura y en conocimiento. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, creemos en gracia, en conocimiento y en santidad, porque nos limpiamos a través de la palabra. Es la palabra que nos vivifica para ser mejores cristianos. Y tomamos conciencia de todo lo que es pecaminoso, amados hermanos, y del juicio que va a venir encima de nosotros si abrazamos ese pecado. Por eso tenemos que estudiar la palabra. Mira lo que dice Juan 6:63. La palabra nos vivifica, nos da vida. Juan 6:63. El espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Dónde están las palabras que Jesús dijo? Aquí. ¿Ustedes quieren ser mejores muchachas, mejores personas, mejores hijos, mejores amigas, mejores todo? Estudien la palabra de Dios, jóvenes. Hombres, mujeres. Para ser mejor tenemos que escudriñar las escrituras. Y es la escritura que nos va a hacer conciencia, amados hermanos, de lo malo. Ya fuimos santificados por Dios y eso que fuimos santificados por Dios surge un efecto. ¿Cuál es el efecto? La santificación y la vivificación. Todo verdadero cristiano, le digo, tiene que tomar conciencia del pecado y del juicio que va a traer ese pecado. Esta conciencia produce un temor santo. Cuando usted es cristiano verdadero, amado hermano, que escudriña la palabra y mira el pecado, le va a traer un temor santo, tristeza, angustia, y son estas emociones que nos impulsan a cada cristiano a odiar cada día más el pecado y a buscar el perdón de Dios. Y cuando esto se hace, el espíritu de cada uno de nosotros, amados hermanos, es vivificado y mortificamos a la carne. Pero cuando solo aplaudimos en el nombre del amor y abrazamos el pecado, ya sea nuestro o de otros, estamos dándole la espalda a Dios y estamos alimentando la carne. Entonces, usted va a vivir como un pecador y cuando le vengan tantos problemas, amado hermano, no diga, ¿y por qué a mí, Señor? Nuestras acciones van a tener consecuencias y las consecuencias las va a vivir usted. Así que vivifiquemos nuestro espíritu, amado hermano, y mortifiquemos nuestra carne. Hagamos lo bueno y desechemos todo aquello que es malo. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar hoy, amado hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Como le digo, espero en el nombre de Jesús de que entienda que sin mortificación y sin vivificación no puede haber santidad. Si usted no se pone en contra de lo malo, usted está a favor de lo malo, amados hermanos. Si usted no mortifica su carne, su espíritu jamás va a ser vivificado. Y si usted no mortifica su carne, usted va a ser una persona carnal. No un cristiano carnal, porque no hay cristianos carnales. Hay cristianos y hay mundanos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por el privilegio de que nos das de estudiar tu palabra. Padre, ayúdanos a mortificar nuestra carne día tras día. Sabemos que no es fácil, Señor. Somos personas sentimentales, Señor.
Sabemos o creemos, Señor, que nuestros sentimientos siempre nos llevan a hacer lo bueno. Pero por experiencia propia sabemos que cada vez, Padre, que le hacemos caso a nuestro corazón, la mayor parte de las veces nos equivocamos, Señor. No tenemos que inventar, Señor, qué hacer. Tu palabra es completa para todo, decía, como leíamos en Efesios, Señor. Tenemos que ir a tu palabra, Señor, para dar consejos. Tenemos que ir a tu palabra, Señor, y meditarla para saber la vida que tenemos que llevar, una vida agradable a ti, Señor. Dice tu palabra, Señor, que queremos hacer lo bueno, pero muchas veces no podemos. Pero que eso sea porque no podemos, Señor. Pero aquello que podamos, Señor, hacerlo, permite que lo hagamos correctamente. Danos la sabiduría, Señor. Ser sabio es saber cómo hacer las cosas correctamente, Señor. No permitas que el amor, el falso amor de la carne, Padre, me haga pecar a gusto, Señor. Cuando lo haga, Señor, permita que me arrepienta al instante y que me duela, Señor, porque si no, eso testifica que no soy tu hijo, si no me duele el pecado que cometo, Señor. Pero quiero mortificarme cada día más, Señor. Quiero morir a la carne y vivificar mi espíritu por medio de tu espíritu, Señor, haciendo lo correcto. Padre, que nada externo, Señor, dañe mi vida espiritual, mi intimidad contigo, Señor. Sabemos que los sentimientos, Señor, producen emociones, Señor, y esas emociones producen, Padre, cosas malas muchas veces, Señor. Y empezamos sin querer o queriendo, Señor, a ignorar todos esos avisos que nos trae la carne, Señor. Y a veces somos presa fácil para caer. Decía, Padre, un hombre, que los pájaros vuelen encima de la cabeza de uno, Padre. Spurgeon decía que los pájaros que vuelan encima de la cabeza de uno, Padre, que son las tentaciones, no permitamos que hagan nido, Señor, en ella, sino que las espantemos y que se vayan, Señor. Todo mal pensamiento lo tenemos que llevar cautivos a tus pies y dártelos a ti, Cristo, para eliminarlo. Y cuando miremos lo que es pecado, Señor, vayamos a la palabra y que lo desechemos, lo confrontemos, Padre, pero que no lo abracemos, Señor, porque el pecado es lo que nos separa de ti, Señor. Danos la fuerza, Señor, para obedecerte a ti antes que a los hombres que tanto necesitamos, Padre. Permítenos ponerte en primer lugar, Señor. Permite que tú seas el Señor que decimos que eres en nuestra vida. Perdóname cuando he levantado ídolos, Señor, que te quitan el primer lugar. Llámense como se llamen, Señor. Hijos, trabajos, esposa. Perdóname por hacer eso, Señor. Y ayúdame a darte el primer lugar en todo, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, amado hermano, vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si tiene una pregunta, levante su mano, le van a llevar un micrófono. Y si no hay preguntas aquí en la iglesia, vamos a ir a la página de internet a ver si hay preguntas. Mandamos saludos y bendiciones a los hermanos que no vinieron hoy. Esperemos que estén bien, que estén sanos y que Dios los bendiga ahí donde están. Amén. 15 minutos para preguntar. Ya está. ¿Preguntas por acá? Mano Robert. Préndale el micrófono, hermano, por favor. ¿Ahora? Ahora sí. Podemos entender que la mortificación y la vivificación están en sinergia. Están ahí las dos juntas, permanentes. Permanentes, exactamente. Que siempre va a estar pendiente, por mientras estemos respirando en este cuerpo, siempre va a estar las dos, siempre vamos a estar con esa lucha, y si no sujetamos a la carne, pues no vamos a ser vivificados por el Señor. Amén. Amén. Tenemos que pelear día con día con eso, día con día. Y como siempre le digo, en lo que más ponemos tiempo, eso va a terminar ganando. Si estudiamos más, si oramos más, si pasamos más tiempo en intimidad con Dios, nuestro espíritu va a estar fuerte y vivificará
El Espíritu de Dios vivificará nuestro espíritu. Pero si le damos más tiempo a las cosas del mundo, pasan todo el día en TikTok, pasan todo el día en Facebook, pasan todo el día en otras cosas que no es la palabra de Dios, cuando venga la prueba, ¿qué va a pasar? Van a caer. Y ese es el problema de aquellos cristianos que oran mucho, que ayunan mucho, pero cuando la prueba, la tentación viene, ¿qué pasa? Caen. ¿Por qué? Porque ellos no saben usar la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Cuando Jesús, imagínate cuando Jesús fue tentado por Satanás, y le hubiera dicho, todo esto te daré si postrado me adorares. ¡Ja! Tengo 40 días de ayunar, Satanás. ¿Y? Pues nada, ayuné 40 días y no te va a decir, no. ¿Pero qué le dijo Jesús? Desenvainó esa espada y le dijo, solo al Señor tu Dios adorará a Satanás. Entonces, alguien que no conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a pelear contra el pecado? O cuando Dios te diga, ¿sabes qué? Te ponga a alguien, ora por esta persona y libérala de un demonio o por sanidad. Y tú le digas, y con gusto lo hiciera, Señor, pero no he ayunado. Es más, no he orado mucho, esta semana no he orado mucho. ¿Por quién va a ser sano? ¿Porque yo he orado, porque he ayunado o porque Dios dio la orden para que se sane? Dios dio la orden. Dios dio la orden. Lo mismo. La gente no entiende la palabra de Dios porque no le estudia. Una vez le pregunté a alguien que por qué no salía un demonio que quisieron liberar en una iglesia. Y me dijo, lo que pasa es que este género, dijo, solo sale con oración y ayuno. Entonces, ¿qué te viene a la mente cuando te dicen que ese género solo sale con oración y ayuno? ¿Que los hermanos no habían ayunado? Ni habían orado. ¿Pero eso es lo que dice la palabra de Dios? No. Jesús les dijo eso, que este género no sale con oración y ayuno, porque no. Esta gente ya estaba preparada, esta gente ya había visto milagros, esta gente ya había visto de todo. No lo sacaron porque no tenían fe en Cristo. Los demonios se van y la gente sanada, no porque yo ayuno o oro, sino porque Dios da la orden, Cristo da la orden. Por eso decimos, en el nombre de Jesús, porque se supone que el demonio ya sabe, cuando tú le digas, en el nombre de Jesús, sí, Jesús ya dijo que me fuera. No es por mí, sino a pesar de mí. Amén. Hermano Henry. El ejemplo, mi hermano, de Mateo 6:43, donde el espíritu inmundo sale del hombre, dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, y entonces que dice que volverá a su casa donde fue sacado. Se podría decir o se podría usar para el ejemplo de un cristiano, pues en nuestro caso, de que mortificamos el pecado, como esta persona mortificó el pecado. O sea, ese demonio salió de él, pero no vivificó su vida espiritual, y por eso obviamente regresó y trajo pues otras cosas. 7 demonios más. Entiéndase cosas que o podemos mortificar el pecado, podemos eliminar cosas de nuestra vida, pero si no llenamos nuestra vida con cosas que obviamente es el estudio de la palabra del Señor, el ayuno, la oración, pues de nada nos va a servir la mortificación. ¿Se puede pensar en eso? No, en ese caso es diferente, porque si dice que el demonio salió, ¿verdad? Pero después dice que la casa la vio ordenada y limpia. ¿Pero qué estaba la casa? Vacía. Un cristiano, amado hermano, si una persona se le saca un demonio y viene a Cristo, si el demonio se va y vino a Cristo, ¿quién llega a vivir a esa casa? El Espíritu Santo de Dios. O sea, no puede estar vacía. Y dice que este demonio fue y volvió. Este hombre le echó muchas ganas, ordenó su casa. Fue a la iglesia, oraba, ayunaba, se vestía como cristiano, hablaba de Dios, pero nunca nació de nuevo. Nunca Dios le dio su Espíritu Santo. Por eso cuando él llegó y vio la casa ordenada, la vio vacía, porque ahí no estaba el Espíritu Santo. Y dice, entonces fue a traer 7 demonios más y regresó y habitó en esa persona. ¿Por qué? Porque nunca fue nacida de nuevo, nunca tuvo el Espíritu Santo. Los cristianos, amados hermanos, no se endemonian. Los que se endemonian son los mundanos, los que no tienen a Cristo, los que no tienen al Espíritu Santo. Pero este demonio volvió
Porque este hombre le echó muchas ganas, pero nunca se humilló ante Dios y le pidió el arrepentimiento. Por eso, amado hermano, cuando usted se crea cristiano, niñas, muchachos y todo, es porque Cristo le dio el nuevo nacimiento, porque el Espíritu Santo vive en usted, porque usted se arrepintió de sus pecados. Y arrepentimiento no es venir a llorar aquí enfrente. Arrepentimiento es cambio de mente y ser diferente a lo que antes éramos. Ahora, amamos a Dios sobre todas las cosas y aborrecemos lo que antes amábamos, que era el pecado. Por eso en ese caso no se puede contar como que este era un cristiano que hizo muchas cosas, pero igual se endemonió. No, este nunca fue cristiano. No, yo lo entendí eso cuando lo estaba leyendo y después obviamente habla de eso, pero a lo que no sé si me expliqué mejor. A lo que me refiero es que si se puede usar esto, porque el tema principal está hablando de eso, Jesús está hablando de eso. Mortificación y vivificación. Ajá, Pero puede en cristianos, ajá, acuérdate, para eso. uno que no es cristiano no se puede mortificar. Una persona no cristiana no se mortifica, se deleita. Y esa es la diferencia de un cristiano y un mundano. El mundano se deleita en lo que hace, no hay mortificación en lo malo, sino le gusta lo malo que hace. El verdadero cristiano, el que tiene el Espíritu Santo, se mortifica negándose a sus pasiones, se mortifica negándose a sus sentimientos, se mortifica negándose a sus deseos. Y esa es la mortificación. Y esa mortificación trae vivificación a nuestra vida. Amén. ¿Alguien más? ¿Todo bien aquí? Sí, es lo que dice el hermano Henry. Encontró la casa vacía, la ausencia del Espíritu Santo, o sea, prácticamente no había nacido. No había, no. Entonces, ahí es donde habitó él y los siete Y los demonios. 7 demonios. Y esos son aquellos que después se van de la iglesia y dicen los cristianos, ay, se fue el hermano, anda en la calle, anda peor que antes porque anda caído. No, ese no anda caído, ese nunca se levantó. Ese le echó ganas a él, pero nunca se levantó. Que pueda tener más adelante misericordia del Señor, Sí. y lo puede traer y lo puede hacer nacer de nuevo, de verdad. Mientras tengamos vida de esperanza. Amén, así Y la es. esperanza es arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar. Amén. La vivificación es algo activo, ¿verdad? Que tenemos que hacer nosotros, no pasivo, obviamente. Es algo que hace el Espíritu en nosotros por medio de las actitudes de nosotros, de lo que nosotros hacemos. Por eso es sinergia. Es Dios y nosotros. Amén. Pero nosotros somos responsables Sí, por ello, ¿no? Ok. sí. Somos responsables de lo que hacemos porque ¿quién es responsable de que tú ores? Tú. ¿Quién es responsable de que tú ayunes? Tú. ¿Quién es responsable de que tú estudies la palabra? Tú. Ahora, la palabra dice que es Dios el que pone el querer como el hacer. Por eso decimos que es sinergia. Dios y nosotros. En la salvación es monergismo, la obra de uno en nosotros. Amén. ¿Hay mensajes, textos, nada? Ok. Entonces vamos a quedar despedidos de este domingo, amado hermano. No pierda la comunión con el Señor, sea como el profeta que decía, vive Jehová cuya presencia estoy todos los días. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha. Si Dios lo permite, nos vemos el miércoles a las 7 de la noche en este lugar, amado hermano. Y Dios los bendiga y hasta la próxima.